Masaprendo les presenta el siguiente video donde explicamos el concepto de función logarítmica. Para ello le recordamos que usted debe conocer primero cómo es la operación de la logaritmación, que también Masaprendo les presenta en uno de sus videos. Decimos entonces que la función logarítmica es aquella que se expresa de la forma f de x igual a logaritmo en base a de x, donde a es la base de la función y esta siempre será positiva y distinta de 1. Para ello, vamos a graficar la siguiente función f de x igual a logaritmo en base 2 de x. Vamos entonces a darle valores a x para hallar su valor correspondiente, su ordenada correspondiente a cada abscisa, y luego poder ubicarlas en los puntos del plano cartesiano. Ahora vamos a hallar los valores de x para la función f de x igual a logaritmo en base 2 de x. Veamos, cuando la x toma un valor de 1, es decir, el logaritmo de 2 en base 1, quiere decir 2 elevado a la que nos da 1. Obviamente el resultado es 0. Veamos cuando x vale 2, es decir, el logaritmo en base 2 de 2, es decir, 2 elevado a la que nos va a dar 2. Obviamente el exponente aquí es 1. Cuando x vale 4, el logaritmo en base 2 de 4 quiere decir 2 elevado a la que nos va a dar un resultado de 4, es decir, 2. El logaritmo en base 2 de 8 aquí vamos a tomar cuando la x es igual a 8, entonces nos preguntamos qué exponente debo acompañar el 2 para que el resultado nos dé 8, y es 3. Muy bien, estamos tabulando entonces los valores para esta función. Continuamos dándole los siguientes valores. Cuando la x vale 1/2, entonces el logaritmo en base 2 de 1/2, nos preguntamos, ¿a qué exponente debo elevar 2 para que esto me dé 1/2? Obviamente, como el 2 está abajo, bueno, esto en realidad es un 1, tiene un 1, quiere decir que aquí el exponente debe ser menos 1. Entonces, es igual, el resultado de la y en este caso será menos 1. Nos preguntan x igual a 1/4. El logaritmo en base 2, ¿cuándo es igual a 1/4? Bueno, nos sucede lo mismo. ¿A qué exponente elevamos el 2 para que la respuesta nos dé 1/4? Obviamente debe ser menos 2, igual a menos 2. Y el logaritmo en base 2 de 1/8, ¿cierto? Para que la x tome el valor de 1/8, pues entonces nos hacemos la misma. ¿A qué exponente elevo el 2 para que la respuesta me dé 1/8? Obviamente debe ser menos 3, es igual a menos 3. Luego de hallar los puntos, vamos a ubicarlos en la tabla que está a la izquierda de sus pantallas, para luego ubicar cada pareja en el plano que está a la derecha. 1,0, miremos 1,0, 2,1, 4,2, 8,3, 1/2 menos 1, 1/4 menos 2, en fin. Miremos la curva que sale de esta función logaritmo en base 2 de x. Podemos analizar y viendo en pantalla que es una función creciente, porque a medida que vamos creciendo en x, la función también va creciendo, es decir, aumentan valores de x, aumentan los valores de y. También podemos ver o detallar que la función se acerca a 0, a la recta x igual a 0, pero nunca la toca. Por ello, podemos decir que la recta x igual a 0 es una asíntota vertical de la función en cuestión. También miremos cuál podría ser el dominio de esta función. Observen los valores que toma de x. Los valores que toma x son desde acá hasta acá. ¿Sí? Miren que aquí no hay valores de x, por lo cual el dominio de la función son los números positivos. En cambio, los valores que toma y, es decir, a este lado, miren, y tiene valores negativos, pero también positivos. Por ello, decimos que el rango son todos los reales. Aquí reiteramos lo que acabamos de decir. De acuerdo a la gráfica, el dominio de la función, es decir, los valores que puede tomar x, son positivos.
Aquí entonces aclaramos que toda función logarítmica el dominio es de 0 a más infinito. Y en cambio las imágenes, es decir, los valores de y o lo que conocemos como rango o recorrido, obtenidos en esa tabla que usted pudo observar, corresponden a cualquier elemento del conjunto de los reales. Es decir, su rango son todos los reales o en forma de intervalo menos infinito más infinito. Pero también la gráfica es creciente, a medida que crecen los valores de x, crecen los valores de y la recta x igual a 0 es una asíntota vertical de la función. Bueno, esto ya lo dijimos, pero también tengamos en cuenta los siguientes datos para todas las funciones logarítmicas, que son, en el punto x igual a 1 la función logarítmica se anula, es decir, sin importar el valor de la base, cada que x valga 1, la función siempre se anulará, es decir, su resultado será 0. ¿Por qué? Pues a qué número elevo a, ¿cierto? ¿Qué exponente debe tener a para que me dé 1? Pues debe ser 0, ¿cierto? Eso por definición. Miren, sin importar la base, siempre que la x sea 1, el resultado de la función logarítmica es 0. Con esto aclaramos que toda función logarítmica va a pasar por el punto 1,0, sin excepción. Pero también una conclusión importante es que la función logarítmica de la base siempre es igual a 1. ¿Cómo así? Que ¿a qué número elevamos la base para que nos dé ella misma? Pues debe ser 1. Y teniendo en cuenta eso, pues eh, damos los siguientes ejemplos, ¿cierto? Si yo quiero obtener el mismo resultado, pues debo elevarlo al exponente 1. Con esto quiere decir que otro de los puntos por los que siempre va a pasar la función logarítmica es a,1. Vamos a dibujar esta otra función que es un caso especial de la función logarítmica cuando la base está entre 0 y 1. Veamos, un ejemplo claro es un medio, que es 0,5. Vamos entonces a darle valores a x para hallar sus respectivos valores en y o la ordenada de cada x para ubicarlos en nuestro plano cartesiano. La función logaritmo en base a un medio de x. Veamos, cuando la x vale 1, ¿cierto? El logaritmo en base a un medio de 1, es decir, un medio, ¿a qué exponente lo ponemos para que la respuesta nos dé 1? Obviamente para todos es 0, ¿cierto? Nos preguntamos luego el logaritmo en base de un medio para que el resultado nos dé un medio. Pues este también que lo cumplen todos. Ay, bueno, ya puse la respuesta. Pues a qué número elevado nos da el mismo resultado, siempre es a 1. Y para que el logaritmo en base de un medio nos dé un cuarto, pues, perdón, un medio nos dé un cuarto es de acuerdo a las propiedades de la potenciación. Recuerden, esto es potencia de un cociente, entonces sería 1 a la 2 sobre 2 a la 2, y 1 a la 2 es 1 y 2 a la 2 es 4. Entonces aquí tendría que ser 2. Veamos el siguiente. El logaritmo, la x cuando debe ser un octavo, pues será lo mismo, miren, un medio, ¿a cuánto lo elevo para que la respuesta me dé un octavo? Pues tendría que ser aquí 3 para que nos dé 1 a la 3 arriba y 2 a la 3 abajo. Nos daría 1 a la 3 es 1 y 2 a la 3 es 8. El resultado es 3. Aquí, para que cuando la x sea 2, o sea, el logaritmo en base de un medio 2, ¿a cuánto elevo un medio para que la respuesta me dé 2? Pues tiene que ser a menos 1 para que, recuerden, nos da 1 a la menos 1 y 2 a la menos 1. Y por las propiedades de los exponentes, pues este 2 a la menos 1 lo vuelvo positivo enviándolo arriba. Entonces nos quedaría 2 sobre 1 y 2 sobre 1 es 1, entonces la respuesta es menos 1. Aquí el logaritmo de un medio para que nos dé 4, pues es lo mismo, sucede lo mismo aquí, un medio, ¿a cuánto lo elevo para que la respuesta me dé 4? Sería lo mismo que en este caso, menos 2, pero ya con el valor de menos 2. Y aquí, haciendo lo mismo, nos daría menos 3.
Ahora que terminamos de hallar los valores, pues ubiquémoslos en esta tabla y procedamos a ubicarlos en nuestra gráfica. Vamos, el punto 1,0 pues está aquí, mírenlo. Luego el punto 1 medio, 1 medio y subo 1. Recuerdan, siempre es 1 medio, 1 a 1. Luego un cuarto, 2, o sea, aquí subimos. Luego un octavo, 3, pues nos vamos acercando a 0, pero no. Luego 2, menos 1 aquí, entonces bajamos acá. 4, menos 2 y 8, menos 3. ¿Sí? Trazamos la gráfica. Bueno, también saben que aquí si continuamos seguiría el punto 16, menos 4 y aquí nos queda la curva. Observen que cuando A está entre 0 y 1, ¿qué pasa? Que la función se vuelve decreciente. La asíntota x igual a 0 todavía, la recta x igual a 0 sigue siendo asíntota, pero la función ya cambia, deja de ser creciente para volverse decreciente. Veamos aquí, la gráfica es decreciente, a medida que crecen los valores de x disminuyen los valores de y. La recta x igual a 0 sigue siendo la asíntota vertical, pero esta vez se acerca a más infinito. Y las imágenes, bueno, o el rango o el dominio, pues también son todos los reales.